Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad tenemos esta ecuación diferencial. Nos dan 1 menos y que multiplica a Euler elevado a la y por la primera derivada de y más y al cuadrado dividido para x por logaritmo de valor absoluto de x igualado a 0. Entonces nos piden resolver esta ecuación diferencial y vamos a detectar por qué método resolverla. En primera instancia vamos a escribir este diferencial, esta derivada en su forma de Leibniz. En este caso pasamos y tendríamos 1 menos y que multiplica a Euler elevado a la y. Y en vez de y' vamos a colocar la derivada de y con respecto a x en la notación de Leibniz respectiva. En este caso se reconoce que la variable dependiente es y la variable independiente es x. Y esto más esta expresión de aquí, y al cuadrado dividido para x por logaritmo natural de x. Escribimos por acá y esto sabemos que es igual a 0. Ahora la intención es ver si es que por qué método resolver. Vemos que factiblemente puedo ubicar esto al lado derecho y entendería que la ecuación diferencial va a ser separable, ya que se ve de una forma tal que llegaríamos a la solución. En este caso sería esto igual a menos esta expresión de aquí, y cuadrado sobre x por logaritmo de x. La copiamos por acá. Y esto ya tenemos de esta forma. Y vemos que aquí estas dos funciones son con respecto a y. Las podemos dejar en el lado izquierdo. Ahora solo faltaría que esta función y cuadrado pase acá a dividir. Y al diferencial de x ubicarlo en el lado derecho con su respectiva función. Es lo que se entiende en este caso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos en el lado izquierdo este 1 menos y por Euler elevado a la y. Vamos a ubicarlo en el numerador. Y este y cuadrado, ojo, sin el signo. El signo es preferible dejarle para integrarle con la variable independiente. Entonces y cuadrado vamos a pasarle a dividir por acá. Y tendríamos de esta manera. Y vamos a ubicarle por el respectivo diferencial de y. Y esto va a ser igual a menos. Este diferencial de x va a pasar al lado derecho. Lo vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a tener 1 en el numerador, ¿no es cierto? Y vamos a tener x por logaritmo natural de valor absoluto de x por el diferencial de x. Y vemos que sí, efectivamente es una ecuación diferencial separable. Entonces lo que nos quedaría es integrar en ambos lados de la ecuación. Tendría la integral del lado izquierdo, que va a ser integral de 1 menos y por Euler elevado a la y, dividido para y al cuadrado por el diferencial de y. Y esto va a ser igual. Sacamos el signo menos de la integración, tendríamos menos la integral de. Podemos escribir esta expresión como 1 por logaritmo natural de valor absoluto de x por x. Podemos ordenarle de esta manera por el diferencial de x. Y ahora solo me quedaría resolver la integral del lado izquierdo y lado derecho. Para resolver la integral del lado izquierdo es preferible ubicarla como dos integrales. ¿Por qué? Porque por aquí, por ejemplo, este Euler a la y puedo multiplicarle por cada uno de los elementos del paréntesis. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría integral de 1 por Euler a la y, sería Euler a la y. Y luego tendría menos y por Euler a la y, me quedaría menos y por Euler a la y. Y luego esto está dividido para y al cuadrado y multiplicado por el diferencial de y. Y esto va a ser igual a menos la integral de 1 sobre el logaritmo natural de valor absoluto de x por el diferencial de x. De esta manera. Ahora vamos a resolver la integral del lado izquierdo. Vemos que en este caso podemos separar. Vamos a tener dos integrales y me quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener integral e a la y sobre y cuadrado. Puedo escribirle como y a la menos 2 por Euler a la y. Y esto por el diferencial de y. Luego aquí menos y dividido para y cuadrado me va a quedar y en el denominador. Entonces la integral que va a quedar ahí sería Euler elevado a la y sobre y por el diferencial de y. Y esto va a ser igual a lo que tengo en el lado derecho. Ahora vamos a integrar en primer lugar esta expresión de aquí. Podríamos hacerlo por partes. Entonces vamos a escribir por acá esta integral. Vamos a llamarle, en este caso, utilizar el criterio de Ilate.
que dice que tome como u a las funciones inversas en primer lugar, si es que hay, o logarítmicas, o algebraicas, o trigonométricas, o exponenciales. En este caso sería u igual a Euler a la y, sin utilizar el late, porque se me haría más sencillo ubicar de esta manera, porque si yo tomo como y a la menos 2 como el diferencial de b, y al integrar sería más factible. Entonces por aquí u igual a Euler a la y, la derivada de u va a ser igual a esa misma expresión, Euler a la y por el diferencial de y. Luego debo completar el diferencial de b, sería lo que me queda de la integral, que sería y a la menos 2 por el diferencial de y. Recuerden que estos métodos de integración son requisito para entrar en ecuaciones diferenciales. Y luego para obtener b sabemos que debemos integrar diferencial de b. La integral de y a la menos 2 es menos 1 sobre y, ¿no es cierto? Entonces copiamos por acá, sería menos 1 sobre y. Listo. Entonces, aplicando ese criterio para resolver esta integral, me quedaría que debo multiplicar u por b. Entonces me quedaría menos Euler a la y sobre y, ¿no es cierto? U por b. Muy bien, entonces copiamos Euler a la y sobre y. Y en este caso sería menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces sería menos integral de b vale menos 1 sobre y. La copiamos por acá. 1 sobre y. Y el diferencial de u es equivalente a Euler a la y por el diferencial de y. Recuerden el criterio para integrar por partes. Lo ponemos por acá. Y veamos que también en el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial tenemos esta integral, ¿no es cierto? Porque solo hemos resuelto la primera. Entonces copiamos por acá esta expresión. Y esto va a ser igual a la integral del lado derecho, que aún no la hemos resuelto porque estamos resolviendo en primera instancia la del lado izquierdo. Y vemos que aquí nos va a quedar menos Euler a la y sobre y. Ubicamos por acá. Y luego, ¿qué más puedo ubicar? Por ejemplo, aquí menos por menos es más. Entonces tendría más. Reescribiendo me quedaría Euler a la y sobre el diferencial de y, ¿no es cierto? Euler a la y sobre y, perdón. Y esto por el diferencial de y. Y menos esta integral, Euler a la y por el diferencial de y dividido para y. Aquí vamos a colocar una constante 1 por ser la primera integral que hemos resuelto, que era esta de aquí. Del lado izquierdo surgieron dos integrales. Y esto va a ser igual a la solución de la integral del lado derecho, que es la que aparece por acá. Y la copiamos por acá. Ustedes me van a decir, pero si esta integral es elemental, ¿no? Pero aquí vemos que son opuestas estas dos expresiones, entonces se cancelan. Y el lado izquierdo de la ecuación diferencial me va a quedar menos Euler a la y sobre y, ¿no es cierto? Copiamos por acá. Y más esta constante 1. Y esto va a ser igual, vamos a llamarle una integral número 2 a la que tenemos en el lado derecho. Entonces ponemos por acá para resolver la integral número 2, que es igual a menos integral de 1 sobre el logaritmo natural de x, que multiplica x por el diferencial de x. Aquí sería factible pensar en un cambio de variable. Recuerden la forma de esta integral, me pediría un cambio de variable. Vamos a utilizar la letra w. W va a ser igual a la función más complicada en este caso, que es logaritmo natural de valor absoluto de x. Y la derivada respectiva de w va a ser igual a 1 sobre x, que multiplica el diferencial de x, que a la vez podemos escribirle de esta manera, ¿no es cierto? Y entonces esta expresión de aquí vamos a reemplazar. La integral 2 va a ser igual a menos integral de, en vez de 1 sobre x o de x sobre x, vamos a poner diferencial de w. Y en vez de logaritmo natural de x ponemos w. Y esta integral es sencilla, ¿no? Es inmediata y sabemos que la integral número 2 va a ser igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de w más una constante 2 por ser la segunda integral que resuelvo dentro de mi ecuación diferencial. Y volviendo a la variable original, tendría que la integral número 2 va a ser igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿no es cierto? Porque w era esa función y más la constante 2. Entonces mi ecuación diferencial va a tener la solución de esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Vamos a copiarle por acá y vamos a reemplazar en vez de la integral número 2. Borramos y pondría
esta respuesta, menos logaritmo natural del logaritmo de valor absoluto de x más una constante 2. Luego vamos a hacer lo siguiente, vemos que la solución nos va a quedar en forma implícita, vamos a tener esta expresión menos Euler a la y sobre y, va a ser igual a menos logaritmo natural del logaritmo de x más una constante 2 menos la constante 1, porque esta pasaría a restar. Luego vemos que la constante 2 menos la constante 1 me va a dar otra constante, entonces generalicémosla como c más c. Y ahora multipliquemos por menos 1 a la expresión para que me quede positivo al lado izquierdo donde está la variable dependiente en forma implícita. Entonces la respuesta me quedaría igual. Si multiplico por menos 1 toda la expresión me quedaría esta expresión positiva, logaritmo natural del logaritmo de x menos c. Pero c sigue siendo otra constante, entonces le ubicamos como más c. Entonces esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Vamos a ponerle por aquí solución implícita. Si ustedes desean llegar a la solución explícita, busquen la forma, pero parece que no vamos a llegar fácilmente a una solución explícita. Llamamos solución explícita cuando podemos dejar a la variable dependiente en función de la variable independiente. En este caso no hay tal porque y aparece como exponente aquí. Y entonces esta diríamos que es la solución de la ecuación diferencial planteada al principio.